A los que no he saludado, buenos días. Como le estaba preguntando ahorita a Sebastián, efectivamente yo cometí el error esta semana y se me olvidó activar la tarea. Entonces, pues obviamente cuando ya me di cuenta creo que fue el mismo martes que fui a revisar y pues ya me dio como embarrazo crearles la tarea para que la subieran el mismo día. Entonces no quise ser tan cafre. Entonces, muy seguramente al finalizar esta clase para la próxima les voy a poner la tarea que no les puse hoy, que se supone que aunque no se las haya puesto para que me la subieran, espero lo hayan hecho. Y lo que vamos a ver hoy para que suban las dos cosas, por favor. Porque si necesito tener todas las mismas notas que estoy sacando al otro grupo para no descuadrar. Cometí yo también hay un error, lo siento, no fue intencional, créanme. Espero que igualmente hayan hecho el trabajo y hayan puesto los bloques básicos de lo que se podía poner. Eh, no era una tarea tan grave, entonces pues espero que lo hayan hecho, aunque no se las haya puesto en el Classroom. Pero pues les aviso que seguramente esta semana les pondré la que iba para hoy y la que va para la otra semana, ya que yo cometí ese error. Eh, Antes de meterme hoy con lo que voy a tocarles o a explicar hoy, con respecto a lo que llevamos, a lo que han hecho, ¿hay alguna consulta, hay alguna pregunta? ¿Necesitan que aclare algo? ¿Vamos bien entonces o no me están escuchando? Sí, profe. Por mi parte, sí. Vamos bien. Vale. ¿Y los demás, Michael? Sí, señor. Bueno, ¿Bien? sí, profe. Y don Eric, que no sé si es que no tiene micrófono, que no me ha querido hablar. Bueno, en fin. Este grupo son poquitas personas y con todo eso no se conectan a tiempo, se me hace bien extraño, pero bueno. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero tocar hoy? Depende de qué tanto nos rinda, ¿sí? De ser posible, ¿sí? Y digo de ser posible porque eso depende de qué tanto nos alcance a rendir el tiempo. Primero quiero tocar la herramienta de arreglos, ¿sí? Después quiero tocar de pronto lo que son las partes de dimensionamiento a base de mediciones exactas, ¿sí? Que son estas dos que estoy marcando ahí. Y si nos da el tiempo, de una vez meternos con la parte de achurados. Son básicamente las cuatro cosas que quiero prácticamente tocar. Tengan en cuenta que esta, que es con la que voy a comenzar todo hoy, esta se divide en tres partes. Por eso es que no sé si nos dé el tiempo para ver todo. Si no nos da el tiempo para ver todo, comienzo por esta, después seguiré por estas dos y dejaríamos esta para la próxima clase si es que no nos da el tiempo. Pero si nos alcanza a dar el tiempo, pues quisiera ver todo eso de una vez para que puedan ir haciendo cosas cada vez más y más interesantes. Como yo les había dicho en la clase pasada que les pedí que hicieran los bloques básicos de puertas, ventanas y de elementos que no fuesen como tal con elementos repetitivos, como por ejemplo ya pueden ir creando las mesas, ya pueden ir creando las mesitas de noche, las cosas como por ejemplo sofás que son con elementos repetitivos, les había dicho que no los hicieran, elementos como este que tienen elementos repetitivos, les había dicho que todavía no se metieran con ellos, ¿sí? Precisamente porque todos ese tipo de cosas con una de las herramientas de aquí de los arreglos sale mucho más fácil. Entonces por eso quería que no perdieran el tiempo haciendo algo que probablemente cuando ya explique esto se van a dar cuenta de que es más sencillo. Quiero también, como les digo, meterme con la parte de estas dos principalmente, ¿sí?
para crear cosas como por ejemplo elementos muy exactos o elementos muy configurados exactamente, como por ejemplo escaleras o cosas por el estilo. Entonces, arranquemos un poco con la explicación de las cosas para que comiencen a darse cuenta del por qué les había pedido que dejaran estas cosas quietas todavía sin hacer. Fíjense que esta de los arrays está dividida en tres partes, de forma rectangular, de forma polar y de forma de trayecto. Por eso es que les digo que esta seguramente nos va a llevar un tiempito. Pero voy a comenzar a explicarla aquí por fuera de lo que ya llevamos hecho, para que quede clara, como se habrán dado cuenta quizás en las cosas que yo a veces explico, que me gusta explicar las cosas por fuera antes de meterme con hacer las cosas para el plano como tal. Ahora, las herramientas de arreglo lo que nos van a permitir es trabajar elementos precisamente repetitivos de forma muy simple. Es bastante potente, sobre todo ya que tiene, como les decía, tres partes o tres configuraciones, una totalmente rectangular o en X y Y, otra totalmente polar y otra totalmente a base de un trayecto. Por ende, ¿qué voy a comenzar a hacer para dejarlo claro? Voy a comenzar con algo bastante sencillito. Voy a hacer, por ejemplo, una especie de... Hagamos algo sencillo, hagamos una pequeña sillita, yo creería, o algo parecido a una silla. Entonces pongámosle quizás pongámosle punto 40 por punto 40. ¿Sí? Y voy a hacer una serie de elementos aquí como sencillitos, como para que quede un poco más clara la cosa. Hagámoslo entonces de punto 15 por punto 40 negativo en este caso, y bueno, ya se van a dar cuenta que es lo que estoy haciendo acá, porque yo sé que ustedes de pronto todavía no le ven forma, quizás todavía no le ven forma a esto como lo que yo quiero que tenga la forma, pero paciencia, que ya todo va a ser explicado. Aquí, como ya se dan cuenta, ya estoy trabajando un poco más a velocidad y a comandos, como se habrán dado cuenta estoy acostumbrado a hacer. Y pongámosle uno de punto 0.5 de forma polilínea, y si lo alcanzo a hacer. Porque no me lo hizo. Fillet de radio 0.5. Vamos a hacer una polilínea. Ahora sí ya lo está haciendo. Polilínea múltiple, listo. Está como muy grande para mi gusto. Bueno, hagámosle una pequeña modificación, hagámoslo más .05 en este sentido. Aquí se me quedó menos. Ahora sí, .05, y hagamos lo mismo por acá, que se me hizo que quedó como muy grande. Listo. La tengo de pronto al revés, para que la vean un poco más al derecho, se las voy a poner al derecho. Sí, listo. Quizás en este caso de pronto yo creo que sí. Hagamos un explotado de esto y cojamos estos arcos que me quedaron acá, mandémoslos a flotar, mandemos a flotar esto, mandemos a volar esto. No mentiras, borré más de la cuenta, quiero borrar solamente estos de acá. Mandemos estos hacia allá. Ay, ¿por qué lo borré? Como soy de bestia. Bueno, en fin.
Si se ve mejor o se ve peor. Eh, me dio pues hoy. Ahí se ve como mejorcita el sofá, la sillita, sí. Bueno, echémosle un poquitito de imaginación, mejor dicho. Hagamos de cuenta que esta es una sillita o algo como de una sala. Aquí he hecho un poco sin medidas tan específicas. Como se dieron cuenta, quizás no me metí con dimensiones muy exactas. Precisamente para no complicar un poco la vida, no me metí con medidas muy exactas. Aquí ya de pronto ya se pone el profe en su forma un poco quisquillosa. Aquí le quiere bajar el espaldar un poco más grande. Imagínense una sillita como en vista superior, donde tiene sus brazos llegando hacia la parte de atrás. Sé que de pronto no es el mejor diseño de sillita, pero para hacerlo rápido, echemos un poquitito de imaginación. Ahora, ¿para qué hago un objeto? Para poder que ustedes se den cuenta cómo es que funcionan las herramientas con algo que tiene un poco más de, llamémoslo, de derecho, ¿sí? Ahora, si yo comienzo y necesito, por ejemplo, imagínense que esta es una silla de un tipo de sillas en las que yo voy a necesitar, por decir algo, crear toda la distribución de sillas que va a haber en un matrimonio, en una conferencia o en algo, en donde muy seguramente, si son cosas por ese estilo, muy probablemente yo voy a necesitar ubicar bastantes sillas en una forma X, ya sea totalmente de forma recta, ya sea de forma un poco curva, para poder sentar a muchas personas en función de algo. En ese sentido, como les digo, las herramientas de arreglos o de arrays, para los que lo tengan en español se llaman matrices, son bastante útiles. ¿Qué es lo que yo necesito? Primero, tener en cuenta o saber qué tipo de arreglo o array o matriz, como se les llama también en español, como les digo, voy a necesitar. Comencemos con el básico, que es el array rectangular. Entonces yo selecciono mi array rectangular, selecciono esta que es, digamos, la silla que yo quiero replicar, le doy botón derecho y él automáticamente me la replica una cantidad de veces predeterminada. Como se darán cuenta, él automáticamente me la repitió 3 veces en vertical, 4 veces en horizontal. Me acaba de generar estos elementos que yo todavía tengo la posibilidad de controlar. Yo puedo controlar con esta flecha externa, ya sea en este sentido o en este sentido, la cantidad de elementos, ya sea horizontalmente hablando o verticalmente hablando. Puedo controlar qué tantos objetos o elementos deseo. Si lo hago desde este, puedo controlar tanto los verticales como los horizontales al mismo tiempo. Ir cambiando la cantidad de repeticiones en ambos sentidos a la vez. Si yo quiero que, digamos, el espaciado que hay entre elementos se reduzca, lo puedo hacer con las pequeñas que están un poco más cerca del origen general, en donde yo puedo definir qué tan separadas en horizontal o en vertical las deseo. Pero fíjense que en este tipo de elementos estoy con un solo objeto, haciendo una repetición de muchas sillas. Todas están quedando con la misma separación horizontal y vertical, y lo estoy haciendo de forma bastante rápida. Si ustedes quieren ser un poco más exactos, un poco más precisos, aquí arriba pueden también de forma numérica hacer todos esos cambios que yo hice aquí. Acá me está diciendo, usted tiene actualmente 10 columnas por 6 filas. Entre las columnas, ¿sí? Entre centro y centro de columna, ¿sí? Actualmente hay un espacio de esta distancia. Si yo quisiera que las distancias entre columnas fuesen, por decir algo, un tamaño muy específico, digamos que tuviesen un espacio de 0.8, le puedo poner yo el número y él automáticamente me ajusta las cosas para que se adapten a ese tamaño. Él automáticamente me está haciendo la cuenta de
dependiendo de cuántas columnas y de la distancia que haya entre ellas, me está diciendo, actualmente las 10 columnas con una distancia de 0.8 entre ellas le está dando un total de 7,2 metros. En este caso, en cuanto a filas, puedo hacer exactamente lo mismo. Yo les podría decir, quiero que haya un espacio exactamente de 0.7 de separación entre ellas. La parte de los niveles no se las recomiendo todavía que se metan con ella, porque la parte de los niveles es algo más cuando uno está trabajando pensando en el 3D. Como actualmente nosotros estamos pensando solamente en 2D, por ahora no les aconsejo que cambien absolutamente nada de la parte de los niveles, que se mantengan dentro de la parte de columnas y filas. Los que ya quizás conozcan un poco de Excel, quizás de pronto tengan un poco más claro lo que es una columna y una fila, pero pues columnas son verticales, filas son horizontales. ¿Sí? Hasta aquí, hasta esta parte básica por ahora, ¿vamos bien? Sí, profe. Ahora, esta configuración es un poco más completa y un poco más permisible que solamente hacer esto. Imaginémonos el siguiente caso, ¿sí? Por ahora, ya para no demorarme, precisamente tengo aquí abierto mi archivo de elementos, en donde miren que aquí tengo unas sillas parecidas, pero pues ya un poco más bonita. Voy a copiar esta sillita para que sea diferente, y precisamente por eso fue que la quise hacer un poco diferente a la que ya tenía. ¿Sí? Aunque es bastante similar, en esta de acá tengo los brazos un poco más pequeños, el espaldar y los brazos un poco más llegando hacia atrás, o sea, no son exactamente iguales y precisamente no quise replicar exactamente esta para que se pudiese notar la cosa. De hecho, voy a usar también, permítanme, y uso uno de los que están por acá que también es bastante notorio. ¿Sí? Voy a usar estas también para también tenerles un poco la explicación, ya les digo con qué. Ahora, por ahora voy a dejarles eso ahí para que no se me preocupen. ¿Sí? Voy a mover todo esto hacia este lado y voy a darle un poco más de elementos, voy a repetirlo bastante. ¿Sí? Imagínense que esta es la repartición de sillas que yo quiero dar a a una iglesia o a algo, y si fuese digamos una iglesia o si fuese digamos una conferencia o algo, es probable que yo no pueda tener todo este elemento de sillas sin tener en ciertos puntos circulaciones, ¿cierto? Entonces, por ahora, para que me quede un poco más fácil de que lo entiendan, voy a darle quizás en el sentido de las filas un poco más de separación, porque tengan en cuenta que por acá tiene que haber la pierna de todo el mundo. Ahora, imaginémonos que yo necesito que cada cierta cantidad de sillas haya un espacio vacío de circulación, ¿sí? Como les digo, imaginémonos esto un concierto o un teatro o lo que sea, en donde pues toda esta cantidad de sillas se va a volver obviamente, para el que se siente en una silla de este centro, se va a volver bastante complicado salir en una emergencia o cosas por el estilo. Entonces, si yo necesito, por decir algo, como les digo, coger todas estas sillas que están sobre la línea donde tengo el mouse actualmente, por decir, y darles como esta libertad a este elemento, ¿cómo lo tengo que hacer? Como esto es un arreglo o es un array, los arrays se entienden como si fuese un solo objeto, como si fuese un solo elemento, prácticamente como si fuese un bloque, aunque no es un bloque. Entonces, ¿cómo puedo yo seleccionar partes específicas de este arreglo para modificarlas de forma independiente? Si yo necesito hacer cosas como lo que les estoy diciendo, yo debo mantener la tecla control sostenida, y mientras yo mantenga la tecla control, él me permite seleccionar los objetos. Actualmente no los he seleccionado, actualmente solamente he pasado el mouse por encima de ellos. ¿Sí? Todavía no los he seleccionado. ¿Sí? Pero por ejemplo, yo podría decirle,
cada 4 sillas quiero un espacio, entonces mantengo control y selecciono de pronto esta, y puedo seleccionar toda la fila completa manteniendo control. Aquí creo que no me deja hacerlo, efectivamente no me deja hacerlo con selección rápida. No me deja. Aquí toca sí o sí seleccionar casi que de una por una. Y digamos que selecciono toda esta fila, cada 4 sillas estoy seleccionando toda la columna. Ahora, en este caso voy a hacer lo mismo, no sé si me va a cuadrar la cuenta, no sé si me va a dar el cálculo. 1, 2, 3, 4 y cojo la quinta. No sé si me va a cuadrar el cálculo, pero esperemos que sí. Con control sostenido, como les digo, yo puedo seleccionar elementos independientes. Ahora, me quedan todas estas del centro que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Entonces, si son 10, cojo 1, 2, 3, 4, cojo la quinta, me quedaría como grave la cosa. O, bueno, no mentiras, no me queda tan grave, ya verán. Si yo cojo estas dos, imagínense que esto ya, por lo que estoy haciendo, imagínense que esto es como la distribución de sillas de una iglesia, ¿sí? Que de pronto ya para que me quede de pronto mejor, lo hago así. Ahí tengo separación. Ahora, tengo todos estos elementos seleccionados de forma con control sostenido. Los puedo eliminar, los puedo suprimir, ¿sí? Él me genera esos espacios libres, esos espacios vacíos, en donde imagínense que este es el centro de la iglesia, que por lo general el centro de las iglesias tiene más espacio que las áreas como de circulación laterales. Pero por ejemplo miren que tengo una configuración muy rápida, distribuida, con sillas exactamente posicionadas iguales, donde los espacios de circulación que le estoy dando son, en este caso, el espacio correspondiente al espacio de una silla, en este caso el espacio correspondiente a 2 sillas, ¿sí? Pero por ejemplo, si yo necesito, todavía puedo seguir añadiéndole más y más repeticiones, ¿sí? Esto todavía sigue estando funcionando como un solo objeto, todavía sigue funcionando como una sola unidad. Aunque yo ya haya eliminado estos elementos, sigo con la posibilidad de decir, ¿sabe qué? Está muy profunda, que la quiero menos profunda, pues le puedo reducir todavía elementos. Si se los añado, probablemente al añadirlos ya me va a volver a poner los que yo ya eliminé, porque probablemente si yo los añado, como ya los eliminó, él necesita volverlos a añadir. Pero de la misma manera que lo hice con control, puedo volver a darles estos espacios vacíos, ¿sí? Pero es bastante controlable, ¿sí? Ahora, esto es una de las grandes cualidades de un array, ¿sí? La posibilidad de controlar elementos independientes. Ahora, ¿qué otra ventaja nos da este tipo de trabajo? Imagínense, volviendo al caso o volviendo al ejemplo del que estaba hablando ahorita, no sé si sean muy religiosos o no, no me interesa, pero me imagino que todos, aunque no sean muy religiosos, supongo que conocerán igual que yo cómo funciona una iglesia o cómo están distribuidas las sillas de una iglesia. No me interesa realmente hablar en ese sentido de creencias religiosas porque pues por el momento lo que me interesa es que entendamos este tipo de funcionamiento. Ahora, cambiemos un poco la idea y ahora pensemos que esta distribución es, por decir algo, la distribución de sillas para un matrimonio o para algo en donde probablemente, o para una conferencia muy específica o algo, en donde para una conferencia probablemente también necesite una circulación en cada cierta cantidad de sillas. Pero imaginémonos el siguiente caso, imaginémonos que en esta distribución que yo estoy haciendo, yo necesito que lo que son las sillas de la primera y segunda columna, o por ejemplo solamente de la primera, sean digamos lo que se llamaría de pronto las sillas de alta gama o las sillas VIP o lo que sea. Y si son sillas de pronto VIP o lo que sea,
probablemente sean con sillas más cómodas, probablemente sean sillas un poco más amplias, probablemente sean sillas diferentes. Imagínense en un cine, todos supongo que han ido a un cine, se habrán dado cuenta que las sillas que están en la parte alta, por ejemplo de los cines, son un poco más amplias y cómodas que las sillas de general, ¿sí? Imaginémonos ahora algo parecido, pero quiero que las sillas que están aquí en primera fila sean sillas más lujosas, sin la pérdida o sin perder la posibilidad de que esto se entienda como un arreglo. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Debo tener, de alguna manera, un segundo tipo de objeto que yo necesite como la silla, por decir algo, lujosa. Para eso fue que yo generé de pronto estos. Para que los entendamos, voy a hacer una pequeña modificación aquí con este. Voy a explotar esto para poder chuparme una de las sillas. Imagínense que esta es la silla. Imaginémonos que este es el diseño de la silla VIP, aunque en este caso es más cómoda esta que esta, pero imaginémonos el caso. A lo que quiero llegar es cómo hacer el cambio. Ahora, si yo necesito, como les digo, cambiar elementos específicos dentro del array, pero que siga manteniéndome las cualidades de un array, ¿sí? ¿Qué es lo que yo necesito hacer? Primero necesito tener conciencia de que el objeto que yo voy a usar, en este caso esta nueva silla, va a tener que funcionar dentro de las configuraciones del arreglo general. Por ende, si el objeto es muy grande, probablemente yo necesite dar un poco más de espaciado si quiero manejar todavía la misma cantidad de espaciado entre elementos. Como en este caso creo que esta silla es de hecho un poquitito más pequeña, o por lo menos es más o menos está al mismo tamaño, con lo cual yo creo que voy por buen camino. No creo que sufra yo mucho haciéndolo con esta silla que tengo acá. Como sé que de pronto la voy a usar ahorita, voy a copiarla por aquí para tenerla por si las moscas. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a seleccionar entonces el arreglo que ya tengo, o el array que ya existe, ¿sí? Y voy a hacer el siguiente cambio. Voy a reemplazarle objetos. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito hacer? Comenzar a entenderme con estas opciones de acá, ¿sí? Estas opciones son bastante sencillas y para comenzar a entender, por ejemplo, cómo funciona la del base point, cómo funciona la del edit source, ¿sí? Para comenzar a entendernos con estas dos, primero voy a hacer, de hecho, la tercera, que es la de reemplazar elemento, ¿sí? Para que comencemos a entender cómo se entiende o cómo afecta el punto base el uso de las cosas. Ahora, yo le voy a decir, quiero reemplazar un objeto. Entonces él me dice, listo, seleccióneme qué objetos va usted a reemplazarme, los que ya existen dentro del arreglo. Entonces, yo le voy a decir, quiero reemplazar con esta silla diferentes objetos, ¿sí? Ahora él me dice, listo, seleccióneme el punto base dentro de este objeto con el que va a reemplazarme las cosas. Y él me está mostrando, no sé si se alcanzan a dar cuenta, esta línea punteada como naranja. ¿Sí la alcanzan a ver todos? Sí. Lo que me está diciendo esta línea punteada, ¿sí?, es dentro de un objeto de los que yo ya reconozco. Esto lo estoy reconociendo yo como un objeto. Y dentro de este objeto yo estoy tomando las distancias entre elementos, estoy tomando las distancias en base a esta distancia. Y estoy tomando las distancias, que aquí todavía no lo están viendo, con base en estas distancias. Con lo cual, él me está mostrando con esta línea punteada desde qué punto en cada objeto él está calculando todo lo que son las distancias para lo que son las columnas y para lo que son las filas. Él me está mostrando esta línea punteada para que yo tenga la noción de que si este es el punto base, que aquí es donde ya estaba yo por llegar, si este es el punto base de esta silla, yo necesito ubicarle un punto base a esta nueva silla
medianamente acorde a esta lógica, ¿sí? Para que esta ubicación de estas sillas mantenga como una misma estructura. Por ende, aquí como se dan cuenta me lo está poniendo en el centro de la silla. En ese sentido, si yo quisiera que las sillas de este modelo quedaran medianamente centradas y alineadas, yo necesitaría también quizás usar un punto lo más probablemente lo más cerca posible a el centro de este objeto. En este caso, de pronto, tengo la posibilidad de usar con los elementos de construcción, decirle más o menos este es el punto que yo voy a usar como su centro. Entonces él me dice, listo, ya tengo qué objeto es y ya sé más o menos desde qué punto lo quiere usted manejar. Como se dieron cuenta, aquí me tocó hacerlo medianamente a ojo y quizás eso fue un poco complicado. Ya les voy a mostrar cómo se puede hacer más fácil. Y ahora él me dice, listo, ahora dígame, dentro de los que yo ya tengo, en qué objetos quiere que este nuevo objeto entre. Entonces, yo ahora le puedo decir, quiero que me lo ponga con, en este caso, con control, mentiras, aquí sin control, quiero que lo reemplace, por ejemplo, acá, 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 y le estoy diciendo justo en los puntos en los que yo quiero que haya ese nuevo modelo de silla. Y por ejemplo, acabo de crear todo lo que es la primera fila de ese arreglo que ya teníamos antiguamente con solo sillas de un modelo, ¿sí? Con dos tipos de silla, ¿sí? Ahora sigo teniendo las mismas características de un arreglo, sigo con la posibilidad de añadir, de reducir, ¿sí? Sigo con todas esas posibilidades, pero ahora, como nos damos cuenta, él me respeta todavía las configuraciones de huecos, ¿sí? Todavía me sigue respetando la misma distancia entre elementos, pero ahora tengo la primera fila con un modelo diferente de silla. Imagínense que esto no son sillas, imagínense que son las ventanas de una fachada de un edificio. Ya se están comenzando a dar cuenta de las ventajas y de las posibilidades. Sí, Imagínenselo no como sillas, imagínenselo como las ventanas de una fachada. Ustedes probablemente en el primer piso tengan un modelo de ventanas y en los demás pisos del edificio que todos tengan la misma distribución y la misma distancia entre ventanas. También es algo bastante habitual. Ahora, como se dieron cuenta, ese punto que yo le definí, que lo puse más o menos a ojímetro por acá, me sigue manejando esa misma separación entre elementos. Pero cuando son objetos medianamente simples como este, ese cambio es medianamente sencillo. Cuando son objetos un poco más elaborados, a veces es bueno antes de hacer las cosas, porque miren que aquí me está dando este punto de acá y hasta este punto es lo que él está analizando. Ya aquí me está mostrando también con estos dos puntos el cálculo desde donde él está calculando lo que son las distancias de centro hacia columna y de centro hacia fila. Pero a veces tenerlos en el centro puede que no sea tan cómodo para trabajar. Entonces a veces es bueno, por ejemplo, usar el base point para yo decirle, ¿sabe qué? Quiero que su base point no esté en el centro. Yo lo puedo poner el punto donde yo quiera. En este caso, en el primer caso, yo lo voy a hacer con un poco más de cuidado y voy a buscar que se ponga aquí como en la esquina externa, en la esquina límite inferior izquierda de ese objeto. Y ahora esas distancias que él estaba calculando para las columnas y para las filas, ahora las está calculando desde estos puntos que son como los límites de esquina inferior izquierda del objeto. Obviamente sigue manejándome la misma separación porque eso sigue dándome un cálculo exactamente igual, ¿sí? Me sigue dando unas cualidades perfectamente iguales. Pero ahora, por ejemplo, en este caso que las sillas están en este sentido, estas son como muy cuadradas, quizás miren que al yo haberlo hecho con esta de aquí abajo, miren que no están como bien alineadas. En cuanto, por ejemplo, el centro puede que esté bien alineado, ¿sí? Pero si yo, por ejemplo, quisiera que el borde izquierdo de toda la fila o de toda la columna quedase alineada, quizás aquí me doy cuenta de que por tener diferentes modelos de silla,
no se está cumpliendo. Pero esa es lo que nos da la posibilidad, el punto base, de cambiar ese tipo de cosas. Otra posibilidad que tengo es la posibilidad de editar el source. Editar el source es como si yo estuviese editando el bloque. ¿A qué me refiero con eso? Imagínense este arreglo como una especie de bloque en donde si yo le digo quiero editarle el source, él me dice listo, ¿qué source me quiere editar? Yo le voy a decir, ¿sabe qué? Quiero editarle por ejemplo este. Él me dice, usted me va a editar un arreglo que está totalmente de forma asociativa. Tenga presente que si usted me lo arregla, ¿sí? Todos los objetos que sean de la misma calibre se van a ver reflejados con el mismo cambio. Es lo que me está diciendo este aviso de error. Yo exactamente eso es lo que quiero hacer, entonces yo le voy a decir, sí, hágalo. Él me pone este en un blanco, todos los demás los pone como en una tenue modificación. Y si yo le hago, por ejemplo, a esta silla un cambio, por decir algo, le pongo una línea aquí vertical y horizontal. Aquí no se me quedó vertical. Aquí el profe se equivocó. ¿Sí? Supongamos que yo hago este cambio. ¿Por qué? Porque me dio por hacer este cambio intentando simular como si la silla tuviese una especie como de separación en los cojines. Miren que todos los que son del mismo tipo adquieren ese cambio. Yo hago el cambio acá y automáticamente todos los que tienen el mismo modelo se ven afectados. Si se alcanza a notar, supongo. Que la cruz que le acabo de hacer acá se le aplicó a todos menos a los que son del otro modelo. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, profe. Yo en este caso las voy a eliminar para que no me haga eso. Tener en cuenta que si ustedes hacen un cambio o no, yo por ejemplo podría decir, ¿sabe qué? El cambio que yo quiero hacer es, quiero que estas sillas, por decir algo, tengan, ¿por qué no? Más elementos en este sentido. Y por ejemplo también le puedo decir, cópieme esta desde este punto hacia acá. Y lo que estoy haciendo en este caso, lo que estoy intentando dejarles claro, aquí esa es la perpendicular que estaba buscando, ¿sí? Es por ejemplo, aquí ya con esto, con el trim que ya conocemos de la clase pasada, por ejemplo, puedo comenzar aquí a quitarle estas salidas que están dándome acá. Y por ejemplo acabo de ponerle todos los elementos de la parte como de las baranditas de atrás para que quede bien bonita la silla. Voy a quitarle pronto también estas para que lo que son como los listones queden por encima. Y le acabo de poner, miren que a todas las sillas automáticamente se les puso ese detalle. Ahora, si yo quiero salirme, necesito decirle, sálveme aquí arriba, sálveme los cambios, ¿sí? Si los quiero salvar, obviamente. Si los quiero, los puedo desechar. Le digo, sálveme los cambios y salga. Y él sale nuevamente al componente del arreglo, me guardo los cambios y ahora todas esas sillas tienen todas las baranditas puestas y es como si hubiese sido un cambio dentro de un bloque. Ahora sí les queda más claro lo que estaba yo intentando hacer. Ahora sí ya quedamos más claros. Sí, Ahora, siguen habiendo posibilidades. Ya comenzamos a hablar de lo que hace el punto base. Ya hablamos de lo que es el editar un source, como lo acabo de hacer. De lo que es reemplazar un objeto para hacer este cambio, ¿sí? Si yo le digo reset array, todas estas sillas que yo puse después de con otro modelo, si yo le pongo reset array, estas sillas se van a volver a poner con este modelo y los espacios de circulación que yo hice se van a volver a llenar con las sillas, porque cuando yo le diga reset, él va a volverlo lo más básico posible. Que se puede a veces necesitar cuando uno hace errores y necesita revertir las cosas, sí. Si yo le digo reset, él me vuelve y me pone todo como lo tenía antes. Que a veces puede que sea necesario, en este caso el problema es que si yo le doy reset,
El control Z a veces funciona, a veces no, con lo cual tenganle un poco de cuidado. Pero miren todas las posibilidades que ya estoy logrando con este sistema, ¿sí? Si yo, por ejemplo, como les digo, hago un reset, ya de pronto haciendo el reset, pensando quizás en la silla como tal, quizás yo de pronto diría, quiero que el punto base sea de pronto la parte central de la parte de atrás de la silla, para que este sea mi punto de referencia, para que si yo necesito poner este nuevo modelo de silla, por decirles un ejemplo, que es un modelo de silla similar pero un poco más ancho, un poco más grande, ¿sí? Yo le puedo decir, ¿sabe qué? Quiero reemplazarle objetos, quiero reemplazar con este objeto, ¿sí? Desde la parte central, que es mucho más fácil aquí de encontrar, y quiero reemplazárselo acá, 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 acá y acá. Para no demorarme tanto voy a dejarlo ahí. Para no demorarme tanto voy a decirle, ¿sabe qué? Ya que están quedando claras las cosas, voy a reducir un poco la cantidad. Pero como se están ubicando en base a este punto medio, pues obviamente como estas sillas son un poco más amplias, probablemente yo necesite darle un poco más de espaciado entre elementos para que de pronto todo lo que son las sillas de alta gama quepan. Eso obviamente de pronto me implica tener sillas un poco más distanciadas, o probablemente lo que yo necesite hacer en ese caso probablemente sea hacer algo como, por ejemplo, tener un reset al array, tener las sillas de pronto en un sentido muy pegadas. ¿Y qué puedo hacer yo en ese caso? Puedo decirle, ¿sabe qué? Con control en la primera fila, cada silla de por medio, quiero que me borre el elemento de cada silla de por medio. Quiero que me reemplace en este arreglo, ¿sí? Este nuevo objeto desde este punto base y que me lo reemplace acá, acá, acá y acá, ¿sí? Como estas sillas son mucho más grandes, caben menos, por cada dos sillas pequeñas cabe una grande, básicamente es lo que yo le estoy diciendo, ¿sí? Pero esta también es una forma bastante normal, por llamarlo de una manera, y bastante clásica con la que se hacen muchas distribuciones, ¿sí? La cantidad de sillas de alta gama no es la misma cantidad de sillas de baja gama, ¿sí? O lo mismo que les decía, imagínense lo que son sillas, imagínense lo que son ventanas de una fachada. En el primer piso yo puedo tener unas ventanas grandes para el primer piso, y desde el segundo piso hacia arriba, que yo necesito que se vuelva un edificio casi que con pisos tipo, puede que yo necesite tener una distribución muy específica de espacio y de distribución de ventanería. No sé si ya comienzan a darse un poco la idea de todos los posibles usos que les pueden llegar a dar a esto. ¿Sí? Ahora, esta es la forma de pronto de trabajar cuando estamos trabajando, llamémoslo, en el modo de arreglo rectangular, en donde, como ya lo digo, tenemos la necesidad de manejar lo que son cantidades en X y en Y, ya sea de diferentes formas o iguales, pero es una distribución XY. Ahora, cuando uno necesita hacer trabajos como por ejemplo en este caso, esto que yo estoy viendo, piensen en este objeto, en las sillas de este objeto. Las sillas de este objeto se están trabajando de esta manera. Entonces, cuando uno necesita hacer cosas por ese estilo, uno muy probablemente necesite, ¿sí?, de manejar el siguiente tipo de array que maneja AutoCAD, y para eso voy a copiarme nuevamente esta silla para explicar.
El siguiente tipo de arreglo que vamos a ver es el polar, antes de meternos con el arreglo del tipo pat. Si yo manejo un arreglo polar, yo puedo decirle a esta silla, quiero que haga un arreglo polar de esta silla, y él me pregunta, listo, defíname el centro. Yo aquí le voy a decir el centro un poco a ojímetro y le voy a decir que el centro está ahí, y él automáticamente me hace una distribución en forma circular, en forma radial, de este tipo de elementos de silla. Aquí, igual que antes, yo tengo la posibilidad de controlar la separación del centro desde acá, controlar la angulación desde acá, controlar qué tantos grados quiero que abarque desde acá, o hacer todo eso mismo desde acá, ¿sí? Ahora, en este caso, ¿qué puedo hacer yo? Yo le puedo decir, ¿sabe qué? Yo quiero que usted me maneje una cantidad de 8 objetos, ¿sí? Que entre ellos haya un grado de tanto, puede ser, o que entre todos los 8 objetos me llenen los 360 grados, y él automáticamente tiene que hacer el cálculo de 360 dividido 8, me tiene que dar 45, y él automáticamente hace esa matemática. O yo le puedo decir, quiero que haga 8 objetos y que la distancia, que el ángulo que haya entre ellos, sí o sí sea un ángulo de 30 grados, ¿sí? No necesito que sea un ángulo de 30 grados exactos. Entonces él me dice, para yo poder cumplirle a usted esta regla, su ángulo final va a ser de 210. Puedo hacerlo de cualquier forma, o decirle el ángulo entre objetos, o decirle el ángulo total, ¿sí? Pero ambas son totalmente válidas. Y la ventaja de esto es que yo en este caso todavía sigo manejando el primer pedazo del arreglo polar. Actualmente lo voy a dejar a 45 grados para que me los maneje a 45 grados y los 360 grados, ¿sí? Si yo lo dejo así, pues listo, tengo una distribución de 8 sillas perfecta. A veces puede que sea lo que uno quiere, que las sillas queden girando lo que deben girar. A veces puede que nosotros necesitemos que estas 8 sillas, en este caso, se ubiquen en forma de un círculo, pero que todas de pronto queden mirando hacia la tarima o hacia lo que sea. Que hagan un círculo, sí, pero que no se giren. Si eso es lo que yo quiero, yo le puedo desactivar la opción de que me rote los elementos, y él me las distribuye en forma de un círculo, pero todas y cada una de ellas las mantiene mirando en la dirección original. Esto también puede ser necesario para algunos casos, y como se dan cuenta, solamente es activar o apagar esta opción de rotación en los elementos. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Yo puedo decirle, ¿sabe qué? Yo quiero esta distribución, pero quiero tener 3 filas o 3 columnas, sí, 3 filas. Y estas filas, al yo ponerle más de uno, me saca la posibilidad de yo controlar, ¿sí?, la separación entre ellas. Y yo puedo hacer en este sentido muchas distribuciones diferentes. Acá tengo, por ejemplo, esta distribución. Actualmente ustedes van a darse cuenta de lo que yo voy a hacer, no les va a dar mucha lógica, ¿sí? Pero por ejemplo, ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo trabajar acá, en vez de 8 elementos, voy a trabajar de pronto 16, voy a trabajar de pronto el doble, ¿sí? Yo sé que se me van a sobreponer. De hecho, aquí para el momento, o por el momento, las voy a dejar así. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Así como se trabajaba con el otro tipo de arreglo, yo puedo dar control y seleccionar elementos específicos, y estoy seleccionando de esta primera fila de repetición, estoy seleccionando uno sí, uno no, ¿sí?, para que estos se eliminen, me queden los 8 nativos, ¿sí?, como si fuese un octágono y los demás fuesen un hexágono, ¿sí? En estos de afuera, quizás el 16 sillas queda bien. Ya estoy comenzando, como tengo más radio de cobertura, pues ya le cabe una segunda silla, ¿sí? Quizás en este sentido, posiblemente con solamente 2 filas, posiblemente ya tendría un resultado que me parece satisfactorio.
y estoy creando una distribución que parece que es totalmente independiente, parece que es totalmente diferente, pero realmente es la misma, solo que en la primera eliminé 8 y en la siguiente le dejé las 16. Pero por ejemplo, esto es muy rápido hacerlo por este lado, ¿sí? Si yo hubiese intentado hacer esto de otras formas, sí se puede, pero quizás no me da la libertad y las posibilidades que me está dando aquí esto, ¿sí? De hecho, si yo quisiera, podría también hacer el escalonado que a veces se da. ¿Cuál es el escalonado que les digo? En la fila segunda o en la fila de afuera, coger las que están en este sentido, las que están iguales a este, ¿sí? Eliminarlas y tener el espaciado entre filas un poco más bajo. El espaciado, porque no me lo está dejando trabajar como yo quiero. Necesito trabajar el espaciado bien. Acá me está dando esta separación. Bueno, aquí me tocará entonces ponerle quizás en punto 4. Bueno, aquí punto 45 quizás. Punto 50 pronto. Entonces, punto 5. Sí, y ahí tendría de pronto una especie de octágonos cruzados y mezclándose entre sí, dependiendo del objeto. Eso también les puede dar diseños muy bonitos, ¿sí? Para creación, por ejemplo, de ventanería, ventanas circulares que tienen ese tipo de diseños como con ciertas estructuras matemáticas que no me acuerdo cómo se llaman, esos vitrales no sé si sepan de qué tipo de vitrales hablo. Eh, Espero que no me estén escuchando y sepan más o menos a cuáles me refiero. Eh, Hacer ese tipo de elementos con este tipo de cosas es bastante sencillo, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas también se pueden lograr y como se dan cuenta, los parámetros de rotación todavía los puedo activar y eso también me va a dar una distribución y unos diseños totalmente diferentes. Puedo decirles que cambie la dirección cuando yo tengo que no abarque los 360 grados. Si yo le tuviese que abarcar de pronto no los 360, sino que abarcara, qué sé yo, los 210, yo con esta dirección le puedo decir quiero que sea antihorario o de forma horaria, ¿sí? En este caso los voy a seguir manejando en 360, ¿sí? Para que se vea bonito. Pero lo que hace esta dirección es exactamente eso. El punto base funciona igual que en el otro tipo de arreglo. Por eso es que, como se dieron cuenta, yo me detuve explicándoselos en el rectangular, que es mucho más simple de entenderlo. Y aquí en el polar ya es mucho más cómodo de trabajar. Aquí le acabo de definir el punto base en la parte posterior. El edit source ya lo conocemos, reemplazar elementos también ya lo vimos porque funciona exactamente igual. Resetear el arreglo también funciona exactamente igual. Como se dan cuenta, el arreglo polar, las cosas nuevas que tiene son estas dos, pero entenderlas no es para nada difícil de hacer. Como se dan cuenta, los parámetros de los arreglos rectangular y polar son bastante parecidos. Solo obviamente hay que tener en cuenta que uno lo hace en XY y el otro lo hace en forma radial. Pero como se dieron cuenta, el comportamiento y el funcionamiento del resto de los parámetros es exactamente el mismo. ¿Vamos todavía claros? Los demás que no me han escrito ni contestado, ¿vamos bien? Sí, profe. Gustavo y Sebastián, ¿qué dicen? Ya los perdí.
No dicen, no saben, no responden. Bueno, espero que sí, no sé. Espero que si no me hablan, por lo menos no sé, que no me están entendiendo. Porque veo que ni Gustavo ni Sebastián están contestando como frecuentemente. Entonces, arreglo rectangular, arreglo polar. ¿Sí? Ahora, hagamos el tercer tipo de arreglo. Como se dan cuenta también que yo me estoy tomando mi tiempo explicándoles la parte de los arrays para que queden muy claritas las cosas. Este tercer tipo de arreglo o de array, que es el arreglo a base de un trayecto, este lo introdujeron en AutoCAD como una herramienta preestablecida desde la versión, si yo mal no estoy, 2017. ¿Sí? Antiguamente ese no existía. Creo que esa fue añadida, como les digo, en 2017. Pero es bastante útil igualmente. La ventaja es que nos permite hacer cosas muy elaboradas, como por ejemplo, los que son fanáticos de los que son fanáticos del fútbol. No sé si alguno de los que esté aquí sea fanático de fútbol y haya ido a un estadio de fútbol, o por lo menos conozcan y hayan ido. Supongo que todos por lo menos han visto un partido de Colombia por televisión, así no hayan ido a un estadio de fútbol. ¿Sí? Yo nunca he ido a ver un partido porque yo no soy muy fan del fútbol, pero he visto los estadios de fútbol por televisión y con eso me basta para lo que voy a hacer ahorita. ¿Sí? Imaginémonos el siguiente caso. Si estoy obviamente hablándoles un poco de fútbol, no, como les digo, yo no soy fan del fútbol, pero si alguno de ustedes lo es, perfecto, bienvenido sea, yo no lo soy. Ahora, imaginémonos el siguiente caso. Imaginémonos la distribución como de un estadio de fútbol o de una pista de atletismo. ¿Sí? Todos me imagino que habrán visto una pista de atletismo o un estadio de fútbol y sabrán que por lo general tienen como esas dos bolitas o esos dos semicírculos en los puntos finales. Aquí por lo general es donde está todo el campo de fútbol y por lo general aquí así es como la pista de atletismo y por lo general en un estadio de fútbol la distribución de sillas se hace igualmente en este tipo de forma o en este tipo de sentido. ¿Hasta ahí todos somos conscientes de lo que estoy diciendo? Sí, señor. Ahora, yo puedo tomar estas líneas, unirlas entre sí, porque por ahora son elementos independientes. ¿Sí? Yo podría decirle, aquí entre las opciones del draw, hay una opción que se llama joint, que creo que está en modify, perdón. Es esta, creo que es, sí. Esta opción que se llama joint, lo que me permite es que si yo tengo elementos diferentes, trabajados como si fuesen líneas, me permite unirlos a que sean como si hubiese sido hecho como una polilínea, para que se vuelvan una sola cosa. Ahora esto, en vez de ser diferentes elementos, es una sola línea. Y ahora imagínense que yo necesito crear la distribución de sillas del estadio de fútbol. Imaginémonos que yo voy a usar esta sillita que yo tengo por acá para ello. Por ahora lo que yo necesito es ubicar esa silla lo mejor posible en base a lo que yo necesito. ¿Qué es lo que yo voy a hacer entonces en este caso? Yo voy a ubicar esta silla más o menos aquí en este punto, de pronto me cuadra bien, y de pronto le doy una pequeña, muy sutil separación. ¿Sí? Pero yo quiero que esta silla obviamente comience a replicarse a base de todo esto. El problema que tengo ahora, ¿cuál es? Como esto es un elemento y es una polilínea cerrada, a veces es difícil saber en dónde comienza la polilínea cerrada. Yo estoy asumiendo que comienza acá, pero es probable que el AutoCAD me haya hecho que esta polilínea cerrada comience acá. Si yo me estoy equivocando, él me va a sacar un resultado incorrecto. Voy a probar, no estoy seguro, por eso les digo. Entonces voy a decirle, voy a hacer un arreglo de forma polar a base de un trayecto. Él me dice, seleccióneme, en este caso lo que toca leer mucho es el path curve, o sea, el trayecto, ¿sí? En este caso voy a seleccionarle el trayecto, que es este trayecto.
Y él me dice, listo, ya tengo seleccionado el trayecto, ¿sí? ¿Por qué no me lo seleccionó? Tú. ¿Por qué no me lo está tomando? Objetos, botón derecho. Y el path curve es este. Ahora sí lo hizo, pero miren, efectivamente lo que yo me imaginaba. Miren que yo puse la silla acá y miren que AutoCAD está asumiendo que el inicio de la polilínea está acá. ¿Cómo me doy cuenta? Porque me puso este punto aquí abajo. Como yo me descaché, y esto es algo muy normal cuando uno tiene una polilínea cerrada, ¿sí? Cuando son polilíneas cerradas, esto es muy normal, que uno siempre se va a descachar. Él me hizo una configuración bastante extraña, bastante diferente a si yo hubiese sido consciente y ya sabiendo que él me está tomando el punto de inicio acá, si yo con eso en mente hubiese ubicado este elemento pensando en ese punto de inicio que él me dice que él tiene. En este caso lo estoy haciendo ya después de haber hecho el error inicial, pues ya después de haber cometido el error, ubicaría yo de pronto las cosas en donde son. Y si yo vuelvo y hago lo mismo, seguramente ahora ya no me va a quedar un error tan feo, ¿sí? Ahora yo le digo hágamelo con esta, y ahora miren que ahí sí ya me lo hace como yo esperaba, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí yo ya sé cuál es el punto de inicio, pero como se dieron cuenta, cuando es una polilínea cerrada, a veces es difícil darse cuenta. Ahora, con las polilíneas cerradas, las posibilidades son un poco mayores. Él actualmente me está diciendo, entre objetos, yo estoy manejándole a usted una distancia de esta característica. Por ahora, usted me está manejando una sola fila que todavía no llegaba hasta allá, pero al yo manejar una distancia específica de esta distancia, miren que en este punto final quizás queda un hueco muy amplio. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para eso? Pensar un poco en los parámetros propios de la configuración del arreglo. Él actualmente está trabajando en forma de medida exacta, ¿sí? Si yo le digo quiero que trabaje en forma de división, en vez de una medida exacta, en forma de una división, él me va a bloquear esto y me va a decir, listo, ¿cuántas sillas quiere usted poner dentro de esta curva? Dependiendo de la cantidad de sillas que yo le ponga, él automáticamente va a calcular cuántas necesita poner, pero la distribución entre ellas siempre va a ser la misma. Actualmente miren que yo le puse, por dar un ejemplo, 50 y medianamente me coincide, ¿sí? ¿Por qué? Porque él está dividiéndome todo el largo de esta curva en 50 puntos exactamente igualmente distribuidos. Yo le puedo decir igualmente, quiero que el punto base, ¿sí?, me lo defina mucho más específicamente a donde yo lo necesito. Y en este caso yo le puedo decir, el punto base es este punto mitad. Entonces ahora ya se ubica ese punto medio justo donde yo lo necesito, ¿sí?, que es ubicar el punto medio. La dirección de las tangentes, si yo quiero que cuando el elemento tenga curvas, los elementos se giren, es manejar la parte de las tangentes, ¿sí?, dependiendo de hacia dónde yo quiera que miren las tangentes. Yo le puedo definir la tangente de aquí a acá, o una línea como en este sentido, y él me hace esa tangente en este sentido, y ahora las sillas se distribuyen en esta forma. Si yo le digo, no, sabe que así no me gusta, quiero que la tangente sea la tangente creada entre esta línea horizontal, ¿sí?, ahora las genera en este sentido, ¿sí?, las está creando en este caso hacia adentro, ¿sí? ¿Por qué las está creando hacia adentro? Porque lo hice de izquierda a derecha. Si yo lo quiero de derecha a izquierda, le hago esta tangente de aquí hacia acá y me las va a crear al contrario, que es lo que estaba trabajándome en un principio este sistema. Puedo decirle también lo que ya veíamos con el arreglo polar, si quiero o no que los elementos se giren o se mantengan todos siempre mirando hacia el mismo lado, ¿sí? Si quiero que mire hacia adentro o hacia afuera, puedo cambiarle la dirección interna
con esta de acá, ¿sí? Pero todo esto son parámetros que ya en teoría conocemos y somos un poco familiares a. Acá puedo decirles, ¿sabe qué? Como estos son la distribución de sillas para un estadio de fútbol, necesito que tenga 5 filas externas. Y ahí estoy creando una distribución de filas, de asientos, de filas, de sillas, bastante rápido. Si yo les hubiese pedido que ustedes me hicieran esta distribución para un estadio de fútbol de sillas, seguramente hubiesen demorado mucho más en hacerlo, ¿sí? Ahora, que alguno de ustedes quiere crearles las circulaciones para que la gente pueda entrar, listo, con control sabemos, ¿sí? Que yo puedo con control decirle a todas estas sillas de acá, ¿sí? A todas estas sillas de acá, por ejemplo, a todas estas de acá, y por ejemplo a todas estas de acá, que se borren. Y ahí tengo unas circulaciones en las esquinas, que es algo más o menos similar a lo que pasa en un estadio, así yo mal no me acuerdo. Como les digo, yo nunca he ido a un estadio de fútbol, entonces aquí sí es muy probable que alguno de ustedes me corrija porque no soy muy consciente de cómo es esta parte de la circulación para entrar al estadio de fútbol. Sí. Aquí sí, si alguien me corrige, no me enojo porque no soy muy consciente de eso. ¿Sí? Pero hacer esto es mucho más fácil. ¿Sí? Ahora, todo esto sigue con las posibilidades de controlar todo. ¿Sí? Como se dan cuenta, este tipo de cosas es muy útil. Ahora, otro de los usos que se le suele dar mucho a este sistema, ¿cuál es? Imaginémonos lo que muchas veces se da en diferentes proyectos. Ustedes imagínense un proyecto de este calibre en donde el cercamiento con respecto al lote vecino, ¿sí? Es a base, por ejemplo, de lo que se llama como cerca viva. Imaginémonos que yo tengo mi perímetro de proyecto y aquí me lo estoy inventando y supongamos que este es este es el terreno, ¿sí? Estoy aquí inventando, ¿sí? No me hagan del todo caso porque aquí estoy inventando, ¿sí? Yo le voy a decir a esto que es una polilínea, ¿sí? Que yo la quiero curva, entonces no sé si ya lo había dicho con ustedes, pero una polilínea cerrada, o así no sea cerrada, yo la puedo editar, ¿sí? Y la puedo convertir de una curva poligonal a una curva de tipo spline, ¿sí? Y esto lo que me va a hacer es me va a volver esta curva cerrada a algo un poco más curvo, más bonito, más detallado, ¿sí? Si le digo de curve, pues me la vuelve y me la deja recta. Si le digo fit, bueno, aquí hay diferentes opciones de trabajo. En este caso, como les digo, lo que yo quiero es convertirla, en este caso de pronto, a un fit o a un spline, ¿sí? Hay diferentes tipos de... El fit y el spline son bastante interesantes. En este caso la voy a dejar así. Y ahora imagínense que, como les digo, este es el terreno, o este es el límite perimetral de un proyecto. Y yo necesito ponerle cerca viva. Entonces, voy a usar una de mis matitas que yo ya tengo por acá. Imaginémonos esta matita, ¿sí? Estos son bloques que yo ya tengo en un archivo aparte, pero pues, como para que no quede tan grave de hacer, voy a ponerle que este comience acá. Yo ya sé que comencé en este caso acá. Y le voy a decir, ¿sabe qué? Quiero un arreglo polar de este arbolito a base de este trayecto, ¿sí? Y él me lo mandó para dónde, ¿por qué me está mandando esto? Divide, ahí sí ya me las puso como yo quería. Y le voy a decir, quiero que haya, qué sé yo, una separación de una cantidad, perdón, de 50 arbolitos. Y si yo quiero tener, qué sé yo, variación de arbolitos, le puedo decir, ¿sabe qué? Quiero hacer 2 filas, que esta segunda fila tenga una distancia quizás más pequeña, quizás una distancia de pronto no tan amplia,
Y yo podría ponerle a la segunda, reemplazar todos los objetos de la segunda repetición con otra variante de arbolito, ¿sí? Y ahí tendría, digamos, como lo que sería de pronto la separación de mi lote a base de cerca viva. Por ejemplo, esa es otra de las formas en las que se puede usar mucho esta de arreglo a base de un trayecto, ¿sí? ¿Vamos quedando claros con eso? Sí, señor. Entonces, como se darán cuenta, los arreglos son bastante útiles, ¿sí? Ahí les mostré con pat, con recular y con polar las cosas. Ahora, teniendo eso en mente, si yo les pidiera que crearan este bloquecito, ¿qué tipo de arreglo o de array creen que sería el más óptimo para hacer esto? ¿Cuál usarían para crear esta? Sí, El esta. último, ¿El qué, perdón? el último, El de trayecto. sí. Se está complicando la vida. Si yo fuese a crear algo de ese estilo, aquí yo ya tengo esa sillita separada por acá, ¿sí? Yo lo único que haría es coger la silla, hacer su mesa y en función de la mesa, que en este caso voy a hacer una mesa un poco, un poco sencilla para que me quede un poco fácil. Teniendo en cuenta esto, voy a hacer una mesa en donde, para que me dé fácil las dimensiones, voy a hacerlo así para que me dé un poco más fácil lo que es la dimensión de la mesa. Sí, voy a hacerlo así mejor. Sí. Voy a hacer un rectángulo aquí grande para que quede centradito ahí, aunque esta mesa quizás está un poco chiquita para la silla, se me hace a mí. Sí, está como chiquita la mesa, sí, está como pequeñita. Escalémosla al 1,5, eso me gusta más. Y dejémosla un poco por aquí, listo. Supongamos que esta es la mesa y esa es la silla. ¿Hasta ahí todavía me siguen? Sí, pues. ¿Qué hago yo? Hago un arreglo, pero en este caso un arreglo polar de esta silla, ¿sí? En función del centro de la mesa, que aquí yo defino el centro buscando los puntos de unión. Y le digo, ¿sabe qué? Solamente quiero una mesa de 4 puestos, ¿sí? Y él, cuando ya termine de calcular, ahí se dan cuenta, tengo una mesita de 4 puestos. ¿Mejor o no? Sí, claro. Ahí podríamos crear con eso mesitas como esta muy fácilmente, ¿sí? Si necesitamos crear una mesa de este calibre, que es una mesa un poco distinta, es una mesa que tiene 6 puestos, pero tiene 4 en un sentido y 2 en el otro, ¿sí? Eso también se puede lograr fácilmente con un arreglo, ¿sí? ¿Cómo? Quizás no haciendo uno solo, quizás haciendo más de uno, pero imaginémonos el siguiente caso. Voy a hacer la mesa doble para que se entienda, ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que yo haría para crear esa mesa en este sentido? Primero, con la mesa base, con la mesa simple, crearía un arreglo polar de esta silla en función de la mesa en teoría sencilla a base de 4 puestos, ¿sí? Teniendo esto, lo que yo voy a hacer es, voy a decirle X para explotar este bloque, ¿sí? ¿Por qué lo exploto? Para yo poder tener ya la ubicación de esta silla hecha. Solamente que me quede cosa de moverla acá. Y ahora lo que me falta es hacer el de estas dos sillas. Ya estas las hago con un arreglo rectangular, donde selecciono estas dos sillas,
¿sí? Le digo que solamente quiero trabajar, no toda esta cantidad de elementos, quiero trabajar solamente la cantidad que yo necesite, ¿sí? Acá de pronto le digo, ¿sabe qué? No quiero trabajar todas estas, quiero trabajar en forma de columnas o en forma de filas. Aquí de pronto lo que estoy definiendo es la distancia de, pues, qué tantas necesito, ¿sí? Y aquí necesito solamente las dos que están viendo ahí, necesito solamente dos acá. Este punto de pronto aquí lo necesitaría ajustar de pronto a esta distancia y esta distancia hasta el punto medio que hay acá, ¿sí? Aquí me está dando la distancia que no es. Esa es la distancia y ahora sí ya reduzco esto hasta acá. Y ahí tengo ya la mesita con sillas. Estas cuatro sillas es un arreglo, ¿sí? Y estas son espejo una de la otra porque si son de pronto en forma diferente. Pero ya después de pronto yo diría, cogería, haría una sola mesa. Ahí tengo la mesita con, comencé con arreglo polar, continué con arreglo rectangular y generé la distribución de una mesa, en este caso de 6, para crear mesas como por ejemplo para este tipo de cosas. Que ustedes quieren que la distancia entre estos sea menor, pues como se dieron cuenta, le pueden poner la distancia que necesiten. Yo aquí le tengo una distancia un poco grande, efectivamente. Quizás yo le pondría una distancia entre sillas, quizás de punto 55 y de pronto teniendo una distancia así un poco más chiquita, de pronto ajustaría un poco esto y ya después de pronto si necesito hago un stretch de todo esto para que se vea un poco más, aunque ya ahí queda una mesa de pronto bastante pequeña para 6 personas. Yo prefiero dejarla como la tenía, que es una mesa un poco más amplia. Quizás lo que yo haría es tener la separación un poco más pequeña, efectivamente, punto 5 quizás, y hacer que esto se alinee del punto medio de acá a acá, se alinee con la mitad de la mesa a la altura que está, para que pues de pronto estas dos personas estén como más centraditas, que haya más espacio para los que están en las puntas. Bueno, eso sí ya es un gusto, son gustos, son preferencias, ¿sí? Pero creo que espero me estén entendiendo a lo que quiero llegar con esto. ¿Vamos de acuerdo? ¿Sí? Sebastián, Gustavo, no están hablándome, no sé si me están escuchando o no, pero bueno, espero que sí. Sí, sí, señor, profe. ¿Vamos, Ya hemos entendido. vamos bien? Y ya por cuestiones de tiempo solamente voy a alcanzar a explicarles las que sabía que iba a alcanzar, que eran estas dos. No creo que me dé el tiempo para explicarles la parte de los achurados, pero estas dos sí no quiero que se vayan sin ellas en esta clase. Y para crear cosas como por ejemplo una escalera son bastante útiles. Ya voy a mirar y ya les voy a mostrar por qué. Ahora, esas dos herramientas son muy simples de usar, pero son bastante potentes. Ahora, voy a hacer por ejemplo una línea, ¿sí? Cualquiera. Y yo les voy a pedir a ustedes, quiero que esta línea, que yo no sé cuánto mide, y ni siquiera ustedes saben cuánto mide, ¿sí? Quiero que me la dividan en 5 partes exactamente iguales. ¿Qué harían? Si yo les pido que me dividan esta línea en 5 partes iguales, ¿qué harían?
luego dividirla. Me imaginé que iban a decir eso, medirla, ¿sí? Hacer la distancia, ¿sí? Tomar esta distancia, que yo no quería que hicieran eso, y teniendo ese valor, hacerle la división por 5, ¿sí? Para no hacer distancias, por solamente geometría, si recuerdan un poco de geometría de colegio, ¿sí? Uno puede hacer cosas como, por ejemplo, hacer una línea cualquiera chiquita, ¿sí? De una distancia X. Copiar esta línea la cantidad de repeticiones que uno quiera. Aquí van 2, van 3, van 4, van 5, ¿sí? De la última línea al final crear una línea de unión y copiar esta línea en cada uno de esos puntos medios, en cada uno de esos puntos finales, ¿sí? Y por geometría, ahí me está separando en las 5 partes iguales. ¿Se las ven? Sí, profe. Geométricamente, esa es una forma totalmente válida de dividir una línea en la cantidad de elementos que uno quiera. Geométricamente hablando, da exacto. No me interesa tampoco saber qué distancia hay acá, solamente necesito que estas 5 sean exactamente igualmente largas o de la cantidad que yo quiera. Pero esta es una forma geométrica totalmente válida, pero yo no quiero que hagamos eso así, porque pues sí, ambas son opciones totalmente válidas. La que me dijo Michael de tomar la distancia y dividirla es válida. Hacer esta opción geométrica es válida, pero pues yo la quiero hacer un poco más fácil. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a tomar esta línea y voy a usar una de las herramientas que están acá que se llama dividir. Él me dice, listo, me voy a dividir. Yo le divido y me pedí, divídame esta línea y yo le digo en cuántos objetos quiero dividirla. La voy a dividir en 5, que es lo que les estaba diciendo. Si yo le pongo que me la divida en 5, ustedes aparentemente se darán cuenta de que a la línea no le pasó absolutamente nada. Con lo cual ustedes dirán, hice algo mal, no me funcionó. No es eso, realmente sí hizo algo. Lo que acaba de hacer AutoCAD cuando yo hice la división es que AutoCAD tomó esa línea y me puso puntos, pero son puntos. Y un punto sobre una línea yo no lo alcanzo a notar. Pero si yo les muestro, ahí hay puntos. Miren que aquí hay 2 puntos, ¿sí? Él me puso puntos, ¿sí? Para que los vean, voy a ponerlo así. Ay. Él me puso 4 puntos para dividírmela en 5 partes iguales. Pero yo no los estoy viendo. A veces eso les va a pasar muy frecuentemente, que ustedes no vean los puntos. Entonces, si ustedes quieren lograr poder verlos, ¿sí? Una forma es irse aquí a formato y decirle que ustedes quieren cambiarle el estilo de puntos que maneja AutoCAD. Por defecto él está manejando un punto como un punto. Pero yo le puedo decir, para que yo me pueda encontrar con el punto, ¿sí? Yo lo puedo visualizar como un más, lo puedo visualizar como una cruz, lo puedo visualizar como una linecita así, o como este icono. Depende de cómo ustedes quieran visualizar el punto. Yo por lo general uso esta cruz y ahora me dice, listo, mire, ahí esos son sus puntos, ¿sí? Con lo cual yo ya sé que en estos puntos, si yo hago líneas por este punto, me van a dar divisiones exactas a 5 puntos exactos, a 5. Esta línea me la está dividiendo en 5 cantidades exactamente iguales. Y son puntos, ¿sí? Con lo cual no son elementos que se vayan a ver impresos porque son puntos. Que se vean aquí en el AutoCAD es una cosa, pero a la hora de impresión esos puntos no se notan. No crean que yo no puedo hacer cosas como por ejemplo un arco o un círculo, ¿sí? Hacerle un corte, por decir algo, como ya vimos la clase pasada, por ejemplo, el trim. Si yo tomo este arco y le digo divídamelo, que el de división es div, ¿sí? Le digo divídame este arco en 8 partes iguales, ¿sí? Yo sé que si yo pongo este arco totalmente recto, haciendo una línea totalmente recta, estas distancias de aquí hasta acá, de aquí hasta acá, me van a dar distancias equidistantes, ¿sí?
Con lo cual lo que quiero mostrarles con esto es que también funciona no solamente sobre elementos planos, también funciona sobre elementos curvos o cualquier tipo de objeto. En ese orden de ideas, ¿para qué les digo yo esto? Si yo quisiera crear, por ejemplo, una escalera, como lo que tengo acá, yo puedo, por ejemplo, crear una línea que yo sé que desde el muro hacia arriba la escalera comienza a 15 de distancia, que es el punto medio. Yo hago, digamos, esta línea de aquí hasta acá, ¿sí? Tengo mi línea de borde final de la escalera, que en este caso la voy a mandar aquí a la parte delantera. Eso, ¿dónde es que está? Siempre se me va, ¿dónde es que está? Creo que eso está no, eso está en Modify, creo que es. Array no es lo que estoy buscando. El Drawing Order que se les había dicho la vez pasada, ¿dónde es que estaba? ¿Se acuerdan que hace 8 días hablamos de dónde estaba el Drawing Order? Ahí está, profe. Aquí está, ya listo. Es que como siempre hago eso por teclado, yo ya en serio que busco las cosas por comandos a veces y me cuesta. Y miren, por ejemplo, que aquí ya la cota que yo les doy es una cota de la distancia de la escalera, o la cota que tengo acá es de 1,89, que es el punto final de la escalera. En ese orden de ideas yo puedo poner 1,89, ¿sí? Hacer esta separación, y ahí tengo la separación de mi escalera, pero ahora yo necesito dividir y separar todo lo que son los escalones. Yo puedo hacer aquí una línea central, ¿sí? Yo sé que la separación entre este murito es de 0.05, con lo cual yo puedo hacer un offset a 0.025, ¿sí? Para crearle el espesor de el muro. Quitando la línea del centro ya tengo lo que vendría siendo la separación de estos elementos. Puedo hacer aquí un fillet en radio 0, ¿sí? Y como estas son paralelas, y yo ya les dije que las líneas paralelas, cuando yo les hago esto, automáticamente me las une con un arco medio. Cuando tengo líneas paralelas y hago un fillet, automáticamente él crea el arco. ¿Sí se acuerdan que les había dicho ese pedacito o no? Ahí tengo, digamos, lo que es como los límites de la escalera. Tengo estas lineecitas, ¿sí? Que son líneas que me definen el muro. ¿Qué puedo hacer yo entonces? Contar cuántos escalones necesito. Tengo que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 escalones necesito. Entonces hago una división de esta línea en 7 partes equidistantes y voilà, tengo las ubicaciones de las líneas en donde yo ahora puedo hacer un offset donde tomo la distancia con puntos de clic del mouse de aquí a acá y le digo listo, de aquí a acá, 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 de aquí acá. Y ya en algún momento me puse yo a contabilizar cuánto era la distancia. En algún momento les medí yo cuánto medía ese escalón y me quedaron de forma totalmente equidistantes, totalmente bonitos y perfectamente ubicados. Eso es una de las grandes ventajas de nuestra herramienta del Divide, ¿sí? Ahora, la que está al lado, que es muy parecida, lo que va a hacer la que está al lado, que no me va a dividir en cantidades equidistantes como tal, lo que me va a hacer la que está al lado es muy parecida, para que lo vean, lo voy a comenzar aquí a hacer de pronto con un arco para que de pronto les quede claro de que no tienen que ser cosas totalmente lineales. Voy a hacerlo con las dos cosas. La que está al lado es muy parecida, pero lo que me da es distancias equidistantes. Si yo le digo ahora, en vez de dividir medida, yo le digo listo,
quiero que me divida o me mida esta línea en fragmentos de 0.5 metros, ¿sí? Él me dice, listo, de aquí hasta cada una de estas partes hay 0.5 metros. ¿Cuál es el problema? Yo voy a devolverme para ponerle una quizás más grande para que de pronto se alcance a percibir. Quiero tomar esto y lo quiero dividir entonces de pronto en 2 metros. Ahí está lo que quería llegar. Él me divide o me muestra distancias cada 2 metros dentro de este elemento, pero como esta línea probablemente no me dé un múltiplo exacto de 2 metros, él me dice, desde este inicio hasta acá hay 2 metros, desde aquí hasta acá hay 2 metros, desde aquí hasta acá también, y hasta acá también, y hasta acá también, pero desde aquí hasta el punto final no tengo ni idea cuánto hay, y no alcanzan a ver los 2 metros, porque si hubiesen 2 metros, me hubiese puesto otro puntito. Con lo cual esta última partecita, este último fragmento, puede que sea de una distancia menor a 2 metros, pero vuelve y juega. Si yo mido desde este punto hasta este punto hay 2 metros. Pero si yo mido desde este punto hasta este punto, miren que no hay ni 1 metro. Pero lo que él está haciendo, como yo le estoy pidiendo, es una medida exacta. Él está separándome el objeto a distancias exactas. Si yo cojo este arco y lo pongo plano, de aquí hasta acá hay 2 metros. No estoy diciéndoles que en la diagonal de aquí a aquí haya 2 metros. Esta diagonal obviamente no va a ser de 2 metros. Lo que él me está midiendo es como si esta línea estuviese totalmente plana. El arco de este elemento, ¿sí?, mide de aquí a aquí a 2 metros. No sé si eso queda clarísimo. ¿Sí? Pero son muy parecidas. Una me divide en cantidades exactas y él define obviamente las distancias y las dimensiones exactas. Y esta de medida lo que me da es la posibilidad de yo tener un objeto con distancias equidistantes a una distancia específica que yo defina, ¿sí? Pero el último trayecto puede que sea más pequeño o más grande, lo que, bueno, si es más grande me pone otro punto, ¿sí? Pero eso también les puede ser muy útil para hacer cierto tipo de división de objetos y de elementos dentro de sus planos. ¿Sí se lo imaginan o no? Entonces, por ejemplo, ahí acabamos de hacer una escalera muy a la rápida. Como lo que les mostré hoy, ya podríamos con solamente elementos de tipo array crear todo lo que son las mesas y las repeticiones, por ejemplo, de este tipo de sillas, ¿sí? La repetición, por ejemplo, de este tipo de sofás, también ya lo podríamos hacer. Esto es un array rectangular en una única dirección con 3 elementos a una distancia específica, ¿sí? Este es en vez de 3 con 2 objetos, que son los 2 cojines, a la misma distancia para que se repitan. Si alguno de pronto quisiera, podría también hacer este tipo de objetos, aunque esto es algo más en espejo una cosa con la otra, ¿sí? Pero los arreglos les van a ser muy útiles para ese tipo de cosas, y las dos herramientas que acabo de explicar, que son muy sencillitas, que son la de medir y la de dividir, ¿sí?, también les van a ser muy útiles para crear, como les digo, cosas como por ejemplo escaleras. Este tipo de objetos se haría con qué tipo de cosas. Esta mesa, si yo les pido que me hagan esta mesa, ¿con qué creen que se haría esta mesa? Con arrays, correcto. ¿Y con qué tipo de array? Hay solamente uno. Polar, correcto, sí. Con lo cual, hacer este tipo de repetición de estos 3 elementos de acá, ¿con qué tipo de array se haría?
Correcto, sí, con una raíz rectangular. Hacen una silla, una persona y la repiten las 3 veces, ¿sí? Con lo cual miren que ya cada vez, vuelvo y les digo, van teniendo más y más y más herramientas. Ahora, como les decía ahorita a los que llegaron temprano, yo esta semana que acaba de pasar, cometí el error de no crearles la tarea en el Classroom. Con lo cual esta semana les voy a crear la que iba para hoy y la que va con estas cosas para que me suban las dos tareas o las dos cosas para el otro martes. O sea, les estoy dando de hecho una semana de más por error mío, ¿sí? Pero entonces tengan en cuenta, les voy a crear muy probablemente dos tareas, ¿vale? Eso quería dejar claro por hoy. No alcanzo a meterme con la parte de los achurados, porque si se las alcanzo comenzar, si me comienzo a meter con achurados de una vez, sé que se los dejo a medias y no me gustará, no quiero dejarles el tema a medias. Como les digo, con que me hayan entendido los arreglos y las de medir y de dividir, me doy por bien servido hoy. Su tarea obviamente es, ya ahora sí, comenzar a crear todos los bloques que probablemente no habíamos hecho. Todo lo que sean escaleras, si tienen sus planos escaleras también. Yo les recomendaría que crearan una capa para las escaleras, que no fueran tan perezosos como el profe. Sí, escaleras, escaleras, sí. Y que le pongan una capa a sus escaleras. En este caso yo la voy a usar de pronto con un color medianamente tirando rojos, sí. Y todo lo que es la parte de la escalera, sí, la manden para su capa de escaleras, sí. Lo que son mobiliario lo dejen en una capa de mobiliario. Pero entonces eso es lo que es la tarea de esta clase. Con uso de lo que son los arreglos o los arrays que vimos y las opciones de medir, de dividir, ¿sí? Que generen los bloques que probablemente les hayan hecho falta por hacer, y las escaleras, si sus proyectos ya tienen escaleras, también de una vez necesito que ya las generen. ¿Claros? De todo lo que ya tienen. Por hoy no les doy más tema ni les quito más tiempo. Si tienen alguna consulta, bienvenida sea. De no ser así, ya nos veríamos de hoy en 8. Profe, yo tengo una pregunta, pero es con respecto a mi plan. Cuéntame. Que hay una parte que como que no tiene muros, pero tampoco tiene vidrio, entonces no sé qué ponerle ahí. ¿Cómo así que no tiene muros ni no tiene vidrios? Ya. ¿Le puedo compartir pantalla? Sí, claro. Déjeme dejo de compartir yo. Voy a dejar de grabar para ayudar aquí a Michael, pero si tienen alguna consulta, bienvenida sea.